Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Bienvenidos, bienvenides al Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita en cortito y al pie, siempre de la mano y de la voz de Andrés Cota. Yo aquí nomás de ese cúmulo de ignorancia alrededor de las temáticas que salen en el masaje cerebral en este abril parasitario. Este abril que pues Andrés Cota ha decidido sin hacer una pequeña reflexión, espantarnos a la audiencia con gusanos, con diferentes tipos de gusanos que usted o yo o cualquiera aquí podría en este instante estar transportando, estar llevando de un lado a otro sin siquiera saberlo. Hoy mi queridísimo Andrés Cota nos va a contar de uno que es bastante famosillo. Yo creo que es el más sonado. Yo creo que es el más sonado. ¿Puede ser? Sí. Bueno, o uno de ellos. ¿Uno de ellos? Digo, aquí en México, y vamos a ver por qué no, por puras malas razones, pero es de los más conocidos. Sí, porque ¿cómo se llamaba el gusano? El gusano del sushi tiene otro nombre. El natostoma. Natostoma o gusano del sushi, bueno, es un poco más exótico todavía. Todavía no se ha hecho tan... Imagínate que se vuelvan populares, así como, yo quiero mi natostoma. Como tu grupo supergrupo coreano, ¿no? El pop coreano. Exacto, los natostoma. Coleccionar, sí, eso podría estar... Coleccionar parásitos. Yacas, ¿no? Coleccionar parásitos. Lo que no mata engorda, dicen, ¿no? Entonces, pero hoy... No en el caso del parásito que vamos a hablar ahorita, porque fíjense que, bueno, las solitarias, ¿no? Solitarias. Exacto. O tenias. Y bien traía Claudio aquí la verdad. A veces sin saberlo tiene la verdad, Claudio. Voy a decir que no. O sea, Claudio Panza. O sea, todo, ¿no? Todo campaña de tipo de indagación que quieran requiere de acompañamiento. No puedes ir solo, ¿no? Entonces... Claudio a veces demerita su lugar en este masaje cerebral, pero pues es Claudio Panza, es como el fiel escudero. Y además pronto pues lo vamos a convencer de que sea quien haga este jackass de probar los parásitos en vida. Ahí sí te va a fallar, creo. En propia vida. No sé si tengo tantas ganas. Pero mira, sí le diste al clavo en varias cosas, porque la solitaria, la tenia, pues sí son las más conocidas o de las más conocidas. ¿Por qué? Porque son relativamente frecuentes, ¿no? Y sobre todo cuando éramos niños, o quien escuche esto, o sea, hace un par de décadas era un problema de salud pública muy grande. Han mejorado, definitivamente, pero eso no quiere decir que no haya cientos de miles de casos anuales, ¿no? Todavía de tenias, de solitarias, que se detecten, porque le diste el clavo, y vamos llegando a eso. La solitaria es especial para pasar desapercibida, o sea, realmente es uno de los inquilinos corporales que mejor puede coexistir con nosotros sin que nos demos cuenta de ello. Y de hecho, es más, puede que si tienes una tenia, no sufras de tu gastritis habitual. O sea, palea otros síntomas, ¿no? La acidez estomacal. O sea, te mantiene las tripas lo más en paz posibles, porque claro, en mantenerte las tripas posibles está que ella sobreviva. Claro. Entonces, por supuesto que es con alevosía y ventaja. Ajá. No solo las tenias, muchos de estos parásitos intestinales, recuerden, el natostoma no es intestinal, es otra cosa, pero muchos de estos parásitos intestinales que sí nos tienen a los humanos como sus hospederos definitivos, es decir, que sí figuramos en sus planes existenciales, bueno, han coevolucionado con nosotros durante cientos de miles de años, para establecer estas asociaciones. Y entonces
les interesa muchísimo pasar desapercibidas porque se están reproduciendo dentro de ti. O sea, eres su medio, eres su entorno, eres su casa, O sea, eres su medio ambiente ideal. Básicamente te mantiene al tiro el changarro en aras de que no la caches. Mantiene el jardín bien recogido, ¿no? Sí, O sea, saca la basura. Claro. Y mucho de esto tiene que ver con la producción de moco. Fíjate, las mucosas intestinales. Hay muchos de los males autoinmunes que digamos que su raíz principal es la inflamación, ¿no? El tracto de intestino irritable, ¿no? El síndrome de intestino irritable, el mal de Crohn, la colitis ulcerante, cuadros, digamos, de gastritis, pero digamos, no algo que puedes paliar con un Riopan de vez en cuando, ¿no? Estamos hablando de gastritis que realmente afectan tu día a día, ¿no? Que es cambiar tu dieta, en fin, un montón de males autoinmunes tienen como su raíz de dolencia, pues la inflamación, ¿no? Se inflama. Y además los que son intestinales, pues tienen que ver también con el desequilibrio del pH, con la producción de moco. Y esas cosas pequeñitas generan, ¿no? Consecuencias mayúsculas. Claro. Cualquiera que ponga en duda la inflamación, pues se te inflama tantito el cerebro y estás ya en una situación, ¿no? Sí, muy un comprometida. problemón, sí. En fin, entonces estos parásitos generan muchos metabolitos secundarios, generan muchos compuestos, digamos, cuyas efectividad tiene que ver con la desinflamación, tiene que ver con la producción de moco ideal, mantener el organismo en paz. Tan es así, Claudio, vamos a llegar a eso más hacia el final, si quieres lo recuperamos, no con las tenias, no con las solitarias, pero ahora hay un montón de tratamientos experimentales novedosos que involucran la infestación voluntaria por parásitos. La inmunomodulación, a ver, díganlo, inmunomodulación. Inmunomodulación, a ver 3 veces. Inmunomodulación. Camarón, caramelo, caramelo. Pero bueno, eso lo recuperamos más hacia el final. Por ahora vamos a quedarnos con la solitaria, ¿no? Con la tenia, que sí es un parásito que busca estar en nuestros adentros y que es muy común, ¿no? Las tenias son céstodos, son helmintos, ya estábamos hablando de los helmintos del episodio pasado, se los dejamos ahí de tarea, pero bueno, helmintos es un nombre genérico que se usa para todos los parásitos, protozoarios, gusanos y anexas que pues, eventualmente nos agarran a nosotros también, ¿no? Helmintos es donde van todos estos parásitos. Las tenias, fíjate, céstodos, son planarias, son gusanos planos. Son del filum de los platelmintos. Los platelmintos, a lo mejor les suenan porque han visto un montón. Hay una diversidad brutal de platelmintos. Obviamente no todos son parásitos. Los gusanos estos marinos, muy bonitos, que a veces se ponen de moda algunas especies ahí en su Instagram, ¿no? Están rolando porque tienen colores así muy vivaces. De hecho, hay todo un perfil que es looks de David Bowie y platelmintos, que son como los mismos colores. Está padrísimo ese perfil, búsquenselo. Bueno, esos son parte de este filum platelminta. Son muchísimos. Se han descrito 26.500 especies, ¿no? De platelmintos. Se presume que podrían llegar a ser 100.000, porque también pues, está, ya saben, todo aproximación taxonómica es modesta. Bueno, las tenias, estos céstodos, son un grupo muy chiquito. En realidad, hoy en día, actuales, hay como unas 26, 27 especies por ahí. O sea, estamos en el orden... No, 32 especies. Okay. Son poquitas si comparas a la diversidad. Las cuales todas son parasíticas, ¿no? Las tenias, quiero decirles, tienen algo interesante. Bueno, no, los céstodos. Un primo cercano a las tenias tiene el récord del gusano parasítico más grande del reino animal, o bueno, del mundo. ¿Cuánto crees que mide este parásito? La tenia más grande, vamos a dejarlo así, la tenia más grande mide 15 metros. Llega a medir 15 metros. No la del humano, es la de los osos. Es una tenia que parasita osos. Las solitarias, estas tenias, se han especializado para parasitar sobre todo mamíferos, ¿no? Entonces hay tenia de león, bueno, de felinos, ¿no? Leones, pumas, gatos. Hay otra que es de caninos, lobos, coyotes, zorros, perros. Hay otra que es de conejos, otra que es de antílopes y sus ungulados similares, otra de mustélidos, otra de roedores, otra de bovinos, porcinos, borregos, cabras, y te imaginarás, todo esto nos lo comemos y termina en el humano, ¿no? Bueno, la del oso llega a medir 15 metros y es la tenia más larga que hay. Pero esto solo es un pedazo de su prima cercana, que es el cesto de las ballenas.
Y entonces, Madre Claudio, santa. tu tarea, tu pregunta, si quieres, para que la vayas pensando, es Ajá. ¿cuánto crees que puede llegar a vivir este parásito de las ballenas, no? ¿Cuánto a No, medir? no, a vivir también, a Ah, sí. vivir, pero no, a medir, a medir. Bueno, eso es una, ¿no? Ahí para que allá afuera les haga también ecos. ¿Cuánto creen que llega a medir el gusano parasítico más grande que hay? Que es este es esto de las ballenas. Y después también puedes ofrecerme un estimado, porque este es uno de los gusanos más grandes del mundo, pero no es el más grande. ¿Cuánto crees que mide el gusano más grande del mundo? Que además es el animal más largo que existe. Ok. Ahí se las dejamos de tarea, ¿no? @claudifornos, @coterian, #masaje cerebral. Y pues no le cambien porque vamos a ponernos aquí a espantar a la banda, como dice Claudio, con lo que pueden ustedes albergar en sus tripas. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral, hablando de solitarias, tenias y otras lombrices intestinales. Yo estaba diciéndole a Claudio, pero aquí les tengo ya también un ejercicio mental para que puedan imaginarse lo que son 15 metros, ¿no? Estamos diciendo que la tenia más larga del mundo es la de los osos, mide 15 metros. Entonces imagínense una alberca olímpica y piensen en la torre de clavados. Si alguna vez han aventado el trampolín de 10 metros, sabrán que pues, es una altura bastante considerable. Bueno, agarren la punta de esa plataforma de 10 metros y luego ahí amarren una orilla del gusano, estírenlo, lleguen al agua y luego váyanse hasta el fondo de la fosa de clavados, que son otros 5 metros. Esos son 15 metros. Y hagan eso, pues una lombriz que meten en el intestino de un pobre oso desafortunado, ¿no? Esa es la tenia más grande. Pero no es la lombriz parasítica más grande, sino este es el céstodo de la ballena ártica. El nombre, ese sí está bien difícil, no lo va a leer aquí porque ese sí está dificilísimo, pero bueno, cesto de las ballenas árticas, pariente cercano de las solitarias, lleva la cuestión de la extensión de un gusano a límites mucho más descabellados. ¿Cuánto crees que mide esta lombriz que se aloja en las ¿De qué ballena dijiste? tripas de la ballena ártica? La ballena ártica, es que son muchas ¿qué dimensión tiene? Son muchas ballenas, o sea, Ajá. ártica se refiere, bueno, son ballenas que habitan en la zona del Ártico, que luego son migratorias, ¿no? Pues estamos hablando, imagínate la solitaria de una ballena azul. No, es que está... es que es una locura. Pero bueno, a ver, supongamos... ¿Cuántos osos Ahora, es una mira, ballena? Una ballena azul tampoco, o sea, son gigantes, pero bueno, miden 20 metros, ¿no? 25 metros creo que es la ballena azul más grande que jamás haya medido. Claro, pero el oso mide 3. Bueno, sí. Buen punto. O sea, si lo multiplicamos para no hacer... Porque no funcionan igual necesariamente. No, de Pero acuerdo. vamos a suponer que estoy exagerando muchísimo. Muchísimo. Bueno, a ver. El miedo será Sí. tu límite, ¿no? No, o sea, no puedo multiplicar por 5 osos este parásito. Vamos a dejárselo al doble. Ok, 30 metros de lombriz sí. es... Metros, es que es súper una difícil locura. imaginarte eso, ¿no? Pero, O sea, ahorita estamos aquí en un, ¿qué es? Como un quinto piso. sí. No, es todavía más alto que esto, mucho más. Bueno, más, 40 metros. Uy, bueno, no estoy- 40 metros es digamos, la lombriz parasitaria más larga que se ha medido nunca. 40 metros es una locura. Pero no es el récord de los gusanos, ¿no? Todos son gusanos, ¿no? Son parte de los platelmientos, son gusanos planos, lombrices planas. Bueno, el más largo, han de saber ustedes, es de vida libre, no es un parásito, y es el gusano de cordón marino. Y este nombre científico sí se los puedo leer porque está más fácil. Pero sobre todo porque además te da un hint. Es Linnaeus, ¿no? Como Carl Linneo, el que hizo toda la nomenclatura de nombres científicos. Linnaeus longissimus. Linnaeus longissimus. O sea, hay veces que los nombres son, ¿no? Van más claro. con quien los porta. Bueno, este gusano de cordón marino usualmente oscila entre los 5 y 15 metros, que es enorme para un gusano. Pero en ocasiones llega a los 55 metros. ¿Qué? Lo cual, pues equivale a más de 2 ballenas azules
y la adjudica a este verme la mayor longitud de toda la fauna. Es el animal más largo que existe. Y además es venenoso, ¿eh? ¿Ah, Además sí? de que es Puta. no contento, ¿no? Pues ojalá cuando te lo encuentres de cola, porque te dé No, tiempo para salir por ahí corriendo. si quieren, luego búsquelo, porque realmente la estampa es bastante más, no sé si desagradable, cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Ujú. Pero son muy delgaditos, tienen que poner lineos longísimos, y ahí, por ahí hay un ruso que va y los busca y tienen, pues, incluso, no sé si tiene hasta su Instagram, que él a lo que se dedica es ir a los mares, así a las costas, a buscar estos gusanos, que bueno, son una bola. Imagínense esos 55 metros hechos pelota de gusano. Claro, nunca ¿no? no te lo vas a encontrar estiradito, y, ¿no? y completamente pues resbaladizo, ¿no? Son morados estos cordón marino. Bueno, hay muchos gusanos. Los gusanos son parte de los organismos que dominan el mundo. Los parásitos, sin lugar a duda. Pero vamos trayendo la cuestión de vuelta a las solitarias, ¿no? Y a las personas y a quienes escuchamos este programa. Porque, bueno, si bien estas dimensiones de récords no son lo más grande, o sea, son los récords más grandes, los que llegan a parasitar a los humanos tampoco son pequeños, ¿eh? O sea, estamos hablando que hay solitarias que más o menos llegan a los 6 metros. Cámara. 6 metros. El récord encontrado entre una persona, me parece que era un japonés, de hecho, 8.8 metros. No. De hecho, hay un museo, Claudio, yo nunca he ido, pero el día que los escuchas de masaje cerebral digan, sí queremos más masaje cerebral y sí se merece un premio Andrés Cotériar, vamos a hacer un crowdfunding y vamos a mandarlo al lugar que más quiere ver en el mundo. Es un museo de parásitos que hay en Tokio. Ajá. Que es un museo específicamente de parásitos, que tienen como 55,000 especímenes en formol, y dentro de sus trofeos mayores es esta solitaria de 8.8 esta sí la tienen. metros, que Ajá. puedes ir a ver, y además te ponen un cordel de 8 metros para que te des cuenta Ajá. lo que es, ¿no? O sea, y luego hazte pelota eso y métetelo en la panza, ¿no? Porque eso es lo que hacen estas solitarias, fíjense. El cuerpo es muy interesante porque eso es como su característica que las designa de otros parásitos. Su cuerpo es segmentado. Es decir, Ujú. la solitaria es como un fettuccini, imagínate una lombriz Ujú. plana, blanquecina, como un fettuccini, pero que está compuesto por pedacitos, ¿no? Por segmentos Ajá. repetitivos. Y todos estos segmentos se anclan en un escólex, que es lo que nosotros llamaríamos cabeza, pero no es su Ujú. cabeza como tal, no es su reacción frontal. Este escólex, que son muy famosas las fotos porque tienen ganchos, así, hay especies que tienen 4 ganchos, otros tienen como 4 ventosas con dientes, y algunos tienen de todo, ¿no? O sea, Ujú. tienen ganchos y ventosas. Y con este escólex es que la solitaria se ancla al lumen del intestino delgado. Imagínense que se ancla ahí y luego se desenvuelve la lombriz como si fuera una bolsa de aspiradora o un calcetín al revés Ajá. a lo largo de tu intestino delgado. Y ahí es donde empieza a crecer. Entonces está ahí flotando, ¿no? Imagínense que cuando tú comes algo o bebes algo, está líquido del lumen intestinal, pues recorre tu intestino y está la lombriz ahí con la boca Ajá. abierta, tragándose todo, con una bolsa, robándote tu Ok. alimento, ¿no? Eso es lo que hacen. O sea, estas es solitarias. como un popoit que viene retraído y luego como Sí, que lo se que estira. pasa es que cuando entra a ti, ¿no? Usualmente en el Ajá. ciclo de vida depende cómo entre. Si tú consumiste los quistes de este, porque como les decía con el natostoma, los parásitos están bien locos y necesitan muchas veces varios hospederos, ¿no? Ujú. En el caso de la solitaria o de estas, de estas tenias, son 2, ¿no? El natostoma necesita 3. Y no, el natostoma de hecho necesita 3 y un poquito más, era muy Ujú. loco. La tiene más fácil, son 2, que muchas veces, pues depende de la especie, pero por ejemplo hay una que su primer hospedero es el puerco y el segundo el humano, ¿no? Ujú. Hay otra que su primer hospedero es la res y el segundo el humano, o sea, la tienen Ajá. mucho más fácil. Porque, Claro. pues son las especies que reproducimos a lo loco y consumimos a lo loco. Entonces tú te puedes contagiar, ¿no? Puedes contraer la solitaria, la teniasis, porque el puerco, la res, el borrego, el chivo, el mamífero de su Ujú. preferencia, viene mal cocinado y tenía quistes. Hoy en día ya no suele ser así, pero hace no mucho, hace 10 años, tú puedes extender lonjas de jamón, así, a veces se hacía la prueba de distintas marcas de Ajá. jamón para ver cuántos quistes tenía. Y había un rango tolerado de quistes. No, de solitaria ¿en serio? En el jamón de puerco, sí, era una locura, porque pues eran muy abundantes, ¿no? Ajá. Hoy en día Wow. ya no es así, su jamón depende de qué marca compren, ¿no? Ajá. Pero, ¿Y en dónde? pero bueno, si tú contraes el quiste de la fase larvaria,
Este quiste, lo que es, es el escólex, es la cabecita, se cuenta con los ganchos, todavía sin cuerpo. Eso es el quiste. Ajá. Y entonces tú te comes el puerco mal cocinado o crudo, no comen puerco crudo, pero... Y entonces el escólex llega a tu tracto digestivo, se libera con los jugos gástricos y ¡pum! Llega a tus intestinos, se ancla y empieza a crecer. Y ahí puede vivir pues hasta que te des cuenta, porque ha habido casos de, fíjate, un paciente que tuvo 10 años una solitaria dentro. ¿Qué? O sea, por eso llega a medir 7 metros, 6 pues metros. claro. Porque ahí está a toda madre. Ajá. Y aquí viene el problema de salud pública más grueso, porque ya que sí se reproduce dentro de nosotros, entonces abre otra vía de transmisión, ¿no? Una cosa es que lo contraigas, digamos, con el ciclo de vida usual, que es que eres hospedero definitivo y te llega a ti una larva. Una cosa muy distinta es que comas el huevo. Y entonces pueden empezar a imaginar que si está dentro de una persona 10 años, imagínate que es taquero, ¿no? Imagínate que es tortero, este sujeto, y que pues, si no se lava las manos después de ir al baño, ¿no? Es que esos consejos de tus tías sí tienen razón, porque es con las heces fecales que se liberan los huevos. Y si tú, querido Claudio, contraes en vez de la teniasis, en vez de la larva, el huevo, sí puedes tener un riesgo de un cuadro muy grave, que es la cisticercosis. Ajá. Este huevo, esta larva, es el cisticerco, no es otro que el cisticerco. Pero bueno, ahí se los dejamos tantito y ahorita recuperamos. Vamos a dejar a Claudio sin pregunta porque está aquí más bien anonadado. No, sí estoy un poco espantado, ya no quiero saber nada. No, sí quiero saber un montón porque tengo muchas dudas ahora. Pero bueno, no se vayan, están escuchando el masaje cerebral. Lávense las manos, por favor. Ahorita venimos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en la segunda mitad de este masaje cerebral. Abril ha sido dedicado a ciertos parásitos, no a los parásitos, a ciertos parásitos que pueden habitarnos. En realidad, de ahí es que sea tan piel chinita estos episodios. Y estamos hablando de la solitaria. Y ahorita al final del bloque anterior salió por ahí el tema del cisticerco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo ahí varias preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el cisticerco y la solitaria? Y además de sus diferencias, ¿qué cosas te pueden afectar, ¿no? Una cisticercosis, ¿cuál es la distancia que tiene con traer una solitaria en la barriga? Estás hablando de un árbol genealógico, ¿no? Estás hablando de cuál es la diferencia entre mi hija de 6 años y yo. Bueno, pues la edad, ¿no? Es misma familia, mismo animal, ¿no? Sí, el cisticerco es, digamos, la larva de la solitaria. Entonces, esta es la cosa. Si tú comes cisticercos en la carne de puerco o en la carne de res, estos cisticercos pues llegan a tu estómago, a tu tracto digestivo y ya se anclan directo en el intestino y pues tienes una solitaria y vas a hacer una fábrica de huevos de solitaria, porque ahorita vamos a desenvolver algo que es completamente fascinante, que es que las solitarias son los únicos animales que se pueden autofecundar. Fíjate, es el único animal que existe, que tengamos noticia, que puede tener sexo consigo mismo y tener descendencia, ¿no? La autofecundación es prodigiosa, realmente es un madre-padre, ¿no? Claro. Parasitario, es casi un organismo mitológico, pareciera. Pero bueno, esto si comes el cisticerco. Si comes el huevo, la cosa cambia totalmente, porque el huevo llega a tu tracto digestivo, el huevo es mucho más chiquito, eclosiona, y se liberan cisticercos dentro de tu tracto digestivo, y estos cisticercos son tan pequeñitos que penetran tu torrente sanguíneo, como pasaba con el estoma, y vete tú a saber dónde acaban. Y entonces muchas veces pasa, los casos más graves, es cuando acaban en el cerebro. Entonces esta pequeña larvita diminuta, además no lo hace con alevosía y ventaja, ¿no? O sea, está ahí en el caos de su existencia, a donde lo flotando, lleve. Y termina en el torrente sanguíneo y se arrastra, y lo que pasa es que en los capilares del cerebro, que es donde están los vasos sanguíneos más delgaditos, se atora. O sea, va a estar la larva, se atora ahí y se calcifica. Eventualmente se calcifica
y pues se pueden ustedes imaginar lo que eso genera, o sea, derrames cerebrales o más bien accidentes vasculares cerebrales, ¿no? O sea, que no te irrigue la sangre a una zona del cerebro. Y entonces está muy ligado, pues, a cuadros, por ejemplo, de epilepsia, sin que no tienen explicación, muchos veces son cisticercos, a cuadros de psicosis, de cuadros de patologías asociados a ciertas patologías mentales, o pues directamente a morirte. Entonces sí es bien, bien delicado el que se liberen huevos. Y tú piensa esto, no necesariamente tiene que ser un taquero. No estaba poniendo el taquero de ejemplo, o sea, un chef, digamos, una persona que prepara alimentos para otras personas. Saludos, Chef Rocco. Que tenga esa higiene. Piensa en los niños, en las niñas, o sea, los infantes, la infancia, pues sus costumbres higiénicas son más dudosas, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces tengan a los infantes en cuenta, pero luego también ten en cuenta lo que pasa en este país con las aguas negras. O sea, aquí mezclamos aguas, ¿no? Toda la Ciudad de México es básicamente un drenaje compartido de agua de lluvia y agua negra, y muchas de estas va y termina siendo regada en los campos, se riegan las fresas. Acuérdate las cosas que se desinfectan, y ahí te da un hint, ¿no? Claro. Las fresas, las hortalizas, su cilantro, lo que le llaman el jardín, ¿no? Claro. Cuando te ponen un caldo taco, de sí. pollo. Todas esas hortalizas, fresas y demás, muchas se crecen aquí a los alrededores de la Ciudad de México y se riegan con aguas negras, todavía hoy por hoy. Entonces, ahí está tu gran problema, Claro. ¿no? Porque entonces hay muchos huevecillos. Por eso hay que desinfectar las cosas. Ahora, les voy a decir aquí un dato. Algún día vamos a hacer la investigación de si el microdín que mata y que no. Porque el microdín es, por decir, el genérico de los desinfectantes, ¿no? Que se venden, que están hechos de plata. Y la plata sí mata bacterias, es muy buena para matar bacterias, pero no parásitos. Un huevo de parásitos es una estructura biológica prácticamente indestructible, pero son más grandes. Entonces, si tú lavas la lechuga, o sea, tú desinfectas tu lechuga y además la lavas y la sacudes, ¿no? Lo más probable es que salga disparado. Eso, porque si no, no es que todos tengamos teniasis ahorita, ¿no? Claro. O sea, sí hay una incidencia alta de contagio. Les decía que hay varias especies y de esas hay 3 que el humano es el hospedero definitivo. O sea, estas son especies que han coevolucionado con nosotros para reproducirse dentro de nosotros, imagínate, ¿eh? Y entonces, obviamente, estas 3 son las que presentan pues, más trascendencia en las políticas de salud pública, que es Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiatica. Taenia asiatica solo está en el oriente, entonces ahorita la vamos a olvidar. Taenia solium y Taenia saginata. Una usa como primer hospedero, como hospedero intermediario a la res, y la otra al cerdo. Y las 2 se reproducen dentro de nosotros. Y las 2 tienen esto que les digo que es fantástico de la autorreproducción, ¿no? De la autofecundación, que es realmente maravilloso en términos biológicos, no sé si en términos de nuestros sistemas digestivos, pero es que se pueden imaginar, recuperemos esta idea de que es como un fettuccine, ¿no? Con pedacitos. Lo pueden pensar también como un tren. Eso es una solitaria, un tren, que los vagones son independientes entre sí, repetitivos, pero que todos comparten la misma locomotora. Eso es una solitaria, pero un gusano, ¿no? O sea, todos tienen un mismo escólex, un mismo sistema nervioso, digamos, es un mismo organismo, pero cada vagón es relativamente independiente del anterior. Y pasa lo siguiente, cada vagón es hermafrodita, o sea, tiene aparato reproductor masculino y femenino y produce óvulos y produce espermatozoides, pero no se cruzan consigo mismos, porque entonces no habría diversidad, no habría variabilidad, ¿no? Serían clones. Lo que pasa es que tiene un sistema de maduración secuenciado. Entonces, los primeros escólex, ¿no? Los que están más pegados al escólex, los proglótides, se dicen estos vagones, los proglótidos más pegados al escólex, son machos, maduran primero y son machos. Y conforme te vas yendo hacia la mitad del cuerpo y hacia atrás, son hembras, o sea, es el óvulo el que está maduro. Y entonces podrán imaginar que lo que sucede es que cada uno de estos proglótides tiene poros genitales que liberan los espermatozoides, o sea, los avientan así como fuegos artificiales a tu intestino, ¿no? Al torrente del intestino, y entonces el bolo alimenticio y el líquido y lo que tragas los barre, los lleva consigo, y entonces estos fuegos artificiales, estas chispas de espermatozoides recorren lo largo de tu intestino y van fecundando a los escólex que están más atrás, a las hembras. ¡Cámara! Y entonces los escólex ya grávidos, ¿no? Cuando están embarazados, vamos a decirlo así, o sea, ya con huevos, se van yendo hacia el final de la solitaria y justo cuando llegan al final se cortan, o sea, se
cortan y Ajá. eso es lo que sale con tus heces fecales. Ajá. Ese paquete, ese raviol Ah, de huevos de solitaria, ¿no? Imagínate. Guácala. Totalmente. Porque además le vamos a dar un giro más, que es que, y eso sí te lo va a dejar como una duda, porque siempre me gustan tus cálculos, más que nada, por Ajá. eso no lo va a liberar todavía. 2 cosas. Esto sí va a estar más difícil, ¿eh? A ver. ¿Cuántos huevos produce, cuántos huevecillos de solitario produce cada escólex? Ajá. No, cada escólex, cada proglótide, ¿no? Cada proglótide de solitaria, ¿cuántos huevecillos produce cada uno de estos como ravioles? ¿No? Fettuccini, raviol, o sea, Ajá, sí, hay sí. algo con el alimento y los parásitos. Ajá. Y la otra es, ¿cuántos segmentos crees que puede llegar a tener una solitaria? Porque es una multiplicación, pueden Claro. ustedes pensar, ¿no? ¿Cuántos huevos produce cada proglótide? ¿Y cuántos de esos hay en una solitaria de 5 o 6 metros? Claro. Y ahí te puedes dar una cifra de cuántos huevos potencialmente produce cada solitaria Ok, en ajá. su existencia, que decíamos hace rato, por si acaban de sintonizar, puede llegar a vivir muchos años dentro de una persona sin que la persona se dé cuenta, ¿no? Es que todavía hace las cosas peores, porque no es que las personas de lesa higiene que hacen alimentos, digamos, sea una cosa de, ay, pues no me importa, ¿no? Voy a estar regando huevos de solitaria. Es que no lo saben, Ajá. ¿no? O sea, no sé si la ignorancia exime de responsabilidad o no, pero digamos que pues tú estás contento porque además, ahora te se los agrego al final, si tú tienes una solitaria adentro, hay otra cosa que en el día de hoy, en la sociedad que hemos creado, premiamos mucho los humanos, que es la delgadez. Ujú. Tienes una solitaria adentro, es la mejor manera de mantener la línea, Claro. sin ejercicio, sin Sí, sí, sí. dietas, sin esfuerzos, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahorita recuperamos eso. Quédense por ahí, @coteriart, @claudífonos. Tírenos, aviéntenos sus cifras, ¿no? De cuánto creen que produce uno de estos madrepadres Yo estoy lombrices haciendo cálculos y que me está se dando miedo. autofecundan. El único animal del mundo que se puede autofecundar. Muy interesante, perdónenme locura. que lo diga, yo la respeto en toda. O sea, cualquier organismo que además se valga del humano para prosperar merece doble respeto, ¿no? Bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos para saber cuánto huevecillo produce una solitaria dentro de nosotros. Están escuchando el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Bueno, ya estamos entrando aquí al ocaso del masaje cerebral dedicado a las solitarias, dedicado a las tenias. Si apenas están sintonizando, créanme, este es un episodio que no se van a querer perder. Búsquenlo a partir del sábado, si lo están escuchando en vivo, búsquenlo a partir del sábado en Spotify para que no les digan y no les cuenten estas cosas sobre uno de los parásitos más habituales en México como país y en la Ciudad de México en específico o en las grandes urbes donde además se cultivan hortalizas alrededor en la zona periférica. Tenia solium, tenia saginata, ¿no? Las solitarias, una nos puede llegar por la res, la otra por el puerco, mal cocinadas, o bien por su persona prestadora de servicios gastronómicos que prepare los alimentos, ¿no? Y que ignore que tiene una solitaria en sus adentros, y pues por todas las hortalizas regadas con aguas negras que no han sido bien desinfectadas. Bueno, estábamos con que estas lombrices son como una especie de tren que se compone por varios vagones repetitivos, ¿no? Se llaman proglótides estos vagones, y comparten una cabeza, vamos a poner eso entre comillas, ¿no? Un escólex, que es como la locomotora de este tren gusano. Y entonces, cuando se reproducen consigo mismas, porque esto es lo que hacen, pues cada uno de estos proglótidos sale cargado de huevos. Y Claudio y ustedes allá afuera se quedan con la tarea de decirnos cuántos huevos produce cada uno de estos proglótides y cuántos proglótides componen una solitaria. Y ya multiplicando esos dos números, pues uno obtiene la reproducción potencial de cada solitaria. Yo estoy haciendo un estimado que seguramente estará mal, pero ahí te va mi cálculo. Okay. Estos proglótides o vagones de la solitaria, estoy inventando, porque obviamente no tengo la menor idea,
que puede medir cada uno de ellos, ¿qué te parece? Medio centímetro. Ok. ¿No? Y entonces, si una solitaria llegase a medir 3 metros, Sí. tendría 600 proglótides, ¿Mm? ¿no? Buen tren mental. Entonces, esos sí. 600 proglótides, cada uno de ellos Ajá. libera huevecillos. Ajá. O ha liberado huevecillos, Ajá. ¿no? Voy a suponer al chilitum, como es costumbre, que libera 100 huevecillos cada proglótide. Ok. Entonces, una solitaria habría liberado Ajá. de 3 metros Ajá. un número en el orden de los 60,000 huevecillos. Ok. Creo, querido Claudio, que estás subestimando el poder de los parásitos por muchísimo. Ojalá fuera lo que tú dices. Ajá. Mira, tu tren para llegar a decir cuántos la componían, me gustó, porque ese iba por buen camino. Hasta ahí ibas Ujú. por buen camino. Ajá. Les voy a decir que, dependiendo de la especie, obviamente, pero Tenia saginata llega a poder tener hasta 2,000 de estos proglótides. ¿Qué? Y Tenia solum 1,000, ¿no? O sea, estamos Ok. en el orden de los miles, 2,000, 1,000, no ibas tan mal ahí. O sea, son Evident- mucho más pequeñas que lo que yo estaba pensando. No. Cada proglótide. No. O sea, 1,000, ¿tú habías dicho cuántos? 600. Bueno, pues no ibas O mal. sea, no miden medio centímetro. Tal vez son más cortos. No. Sí, pero bueno, el caso es que ibas bien y bueno, depende obviamente de cuántos metros mida, pues cuántos Ajá. proglótides tendrá. Claro. ¿no? Cuántos años haya pasado en tus adentros. Bueno, hasta ahí puede ser 1,000, 2,000, según la especie. Pero ¿cuántos huevos produce cada uno? Sí, creo que la subestimaste muchísimo, porque mira, Tenia saginata, aquí tengo el dato, más o menos 100,000 huevos por proglótide. 100,000 huevos por proglótide. proglótide. No, Cada Yo uno. dije 100, o sea... Sí, y Tenia solum 50,000. O sea, 50,000 huevos la que menos, ¿no? Y 100,000 la que más por proglótide. Entonces, pues saquen su cálculo mental rápido, aquellos que tenemos una calculadora en la cabeza y no podemos evitar ser como Rainman, ¿no? Te la coloca como la impactante fertilidad potencial de un solo gusano de T. saginata en los 200 millones de huevecillos. Es Y una la locura. respectiva de Telia solium, pues en los 50 millones de huevecillos, que no es poco, ¿no? Cualquiera de esas dos, una sola lombriz, una sola tendría la potencialidad, pues, de parasitar a todos los humanos de esta ciudad Ajá. y los que vienen a trabajar diario, Claro. 2 veces, ¿no? Cada una. Y bueno, pues multiplíquenle que estamos hablando de que a lo mejor O sea, 200... está en el orden de los cientos de miles de casos anuales Claro. que se detectan. O sea, por eso se pueden ir dando una idea, pues, de uno, Sas. qué tan virtuoso es este parásito, ¿no? Que además, bueno, que desde su perspectiva, pues, hace mucha lógica parasitar Ujú. al humano, ¿no? Al Claro, chango claro. pensante. Salvo que, bueno, claro, hemos desarrollado maneras para combatirlas, ¿no? Si hay Ujú. tratamientos, obviamente. Si tú tienes una solitaria, hay muchos fármacos distintos que son efectivos y que puedes deshacerte de ella. Ujú. Si es que quieres deshacerte de ella. Porque Ajá. ¿Por qué habrá no? quienes no, porque te quedas solo, ¿no? Como decía yo Exacto, en el porque episodio le- pasado. Te da- No, habrá quienes no, porque fíjate que, y es que el humano es casi que absurdo. O sea, no solo es que pueda alguien no querer deshacerse de ella, es que hay gente que se inocula a propósito de Sí. solitarias. Eso es una Porque locura. conservas la línea, ¿no? O sea, digamos que además de paliar tus dolencias digestivas, si es Ujú. que las sufres, pues a lo mejor si tienes una gastritis así severa, dicen, bueno, pues con la solitaria a lo mejor se te pasa. Pero fíjate que existe la dieta de la solitaria, se llama así, la dieta de la solitaria, y es un fenómeno que sobre todo se popularizó como en los 60, 70, y había un montón, y te vendían así como los Scolex, ¿no? No. Y tú te tomabas una cápsula, Con y te Scolex salía ahí. una solitaria, y Guau. así conservabas la línea. Esta era una dieta, todavía se usa en algunos lados, ya Ajá. obviamente ha habido muchas campañas de esto tiene unos riesgos a Sí, la sí, salud sí, sí, pública gigantescos, pero hubo un momento en que se desconocía, evidentemente, y entonces se abusó de ello. Y fíjate que muchas modelos, por ejemplo, o sea, entornos donde ser delgado es una condicionante casi, pues, Ujú. modelos, gimnastas. En el deporte es un poco menos porque sí ya una solitaria grande, pues sí te puede dar anemia, ¿no? O sea, porque ya Ajá. te roba mucho de tu Mucho, alimento. claro, claro. Pero mientras va creciendo,
tienes ahí un periodo, unos años. Entonces, bueno, todavía se venden algunos, No puede ser. algunos sótanos, ¿no? De la subcultura. Claro. No coman solitarias. Qué miedo. Pero sí denle lugar a los tratamientos con otros tipos de parásitos, porque no todo parásito infesta o llega a tener consecuencias tan nocivas. Aquí el riesgo pues, es esa cisticercosis que está regando. Hay otros gusanos, hay unos gusanos que en inglés son hookworms, ¿no? Hay acantocéfalos, tricocéfalos, hay un montón de parásitos, pero hay algunas de estas lombrices, de estos gusanitos que pueden ser controlables y que ahora se están usando para, lo que te decía, tratamientos, pues digamos ahorita a nivel experimental, pero tratamientos para males autoinmunes como la esclerosis múltiple, que no teníamos manera de tratarlo, pues ahora se ha visto que con, digamos, invasiones controladas de parásitos, esto que le llaman inmunomodulación, puedes tratarlo. Y a veces no solo mitigar los síntomas, sino curarlo. El asma, hay casos, ¿no? Hay por ahí un caso de alguien que se fue a contagiar a África, porque en Estados Unidos, en otro día vamos a hacer un capítulo de lo que ha pasado, los costes que ha tenido borrar a los parásitos intestinales de nuestra vida diaria, porque te sale a veces más caro la guerra contigo mismo que de vez en cuando confrontar enemigos, ¿no? Tu sistema de defensas en una sociedad hiperhigiénica, como dicen, ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre. Y bueno, males autoinmunes ahí suben. Y bueno, otro día vamos a hablar de inmunomodulación, es un tema bien interesante. Por ahí les quedamos, pues, laven sus alimentos, lávense las manos. Yo tengo ahora miedo de la ensalada y mira, del cerdo. Ahí te va, si van a comer en unos, porque también están ricos, unos tacos del periférico, el consejo es, no le pongan jardín, o sea, no le pongas cilantro ni nada fresco. Ni cebolla. Y usualmente la carne de los tacos está muy bien cocinada, o sea, si comen suadero, si comes suadero crudo, yo creo que te caes ahí y te mueres inmediatamente, ¿no? O sea, porque no digieres esa grasa. Entonces, usualmente los tacos están bien cocidos, ¿no? Nada más pues, no le pongan jardín. Ok. Sí, ese es un consejo. Yo tengo una duda más. Sí. Dos. ¿Cómo sabes si la tienes? ¿Cómo te enteras de que tienes una solitaria en caso de que no hayas ido a buscarla para mantenerte en línea? Sí. Y 2, ¿cómo la expulsas? ¿Cómo la sacas? Ok. Hay por ahí un chiste que me pueden echar de que la sacas con un vaso de leche y un gansito, ¿no? Recuerdo, no se los voy a dibujar, imagínenselo. No, pues la matas igual que me pasó a mí con el natostoma. O sea, tomas unos fármacos duros antiparasitarios. No tengo idea bien, depende del tamaño que tenga esta solitaria, cuánto tiempo te llevará a matarla. Porque esta sí vive dentro de ti. Claro. Pero pues la terminas expulsando todos los proglótides, te imaginarás, una vez muertos, pues sale. Defecando. ¿No? Tal cual. Otra pregunta. ¿Cómo sabes? Sí, esa es difícil, pero bueno, tiene que ver con si tienes, pero pasa con muchas enfermedades, ¿no? O sea, si tienes cambios de peso súbitos y sin explicación, si te da anemia, ¿no? Si empiezas a estar todo débil y no te explicas bien por qué, son cuestiones que tengan que ver con el tracto digestivo, o a veces puedes tener diarreas que no te explicas, o sea, si empiezas a no estar como en condiciones normales, y eso es por muchos días, o sea, porque a veces puedes tener un virus, ¿no? Estomacal. Todos aquí en México, pues es algo habitual, todos los años pasamos un par, ¿no? Pero si se estiran los síntomas más allá de una semana, pues ya no es normal. De pronto tener diarrea diario durante un mes, pues no es normal, ¿no? Tienes que buscar una causa. Y a veces esa causa pues, puede ser un parásito, no solo la solitaria, hay otras, ¿no? Y estos, por ejemplo, o sea, cuando te mandan tus estudios o algo, ¿no? Porque tienes que ir al gastro y te en los estudios de sangre. Ahí dice. No, en el coproparasitoscópico, por eso coproparasitoscópico. Sí. Que ya sabes que es un tanto incómodo, ¿no? Sacar tus frasquitos y 3 muestras. Llevarte una popo en un frasco. Y llevar a entregarlas en una bolsa como oscura y la enfermera las saca y las ve hacia contra luz enfrente de toda la fila, ¿no? Sí, ese es mi popó. Bueno, gracias por exponerla. Nada más eso. Déjenme decirles, cáiganle, nos vemos el viernes 28 de abril, ahora a final de semana, en la Cineteca para la función especial de Nómadas, con charla al final. Nómadas es un documental de fauna migrante de México. Y el miércoles 3 de mayo vamos a estar en el Centro Cultura Digital, allá en la Suavicrema llamada, que tiene un cine y vamos a tener una ponencia, es video y foto
realmente fantástica. Es una expedición al atolón Bikini del Pacífico Sur, que es el atolón donde se hicieron las pruebas nucleares Estados Unidos en los 50. Ok. Tronó ahí 18 bombas nucleares, pruebas atómicas, y se puede imaginar que era como el Chernobyl del mar, ¿no? Ajá. Un no-go zone, mucho tiempo. Pero bueno, 77 años después, la vida prospera. Y entonces vamos a tener un evento con Ernesto Anaya, que a lo mejor nos traemos al mensaje cerebral. Estaría para bueno. que nos platique aquí de qué encontró allá abajo en esas aguas antes nucleares. Buenísimo. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Chao. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor